días y bienvenidos al evento de CyberIcon. Estamos en la sesión de adopción de una nueva estrategia para la protección del dato en el nuevo paradigma tecnológico. Soy Miguel Pérez Lucas, Senior Manager de Deloitte, y conmigo está Lucas Reis, Sales Channel Manager de Forcepoint. Hoy os vamos a hablar de la estrategia que han empleado las empresas para la protección del dato y el nuevo paradigma en la situación actual que vivimos. Con el nuevo COVID y la pandemia que hemos vivido durante el año pasado, hemos visto y comprobado que el cambio y la transformación tecnológica que estamos viviendo ha producido y ha provocado un nuevo cambio en la adopción de medidas de seguridad. El plan de transformación digital que tuvieran las empresas se ha visto acelerado. En los casos en los que no lo tuviera, se han dado y apresurado, dado prisa para la adopción de uno nuevo, y esto provoca que tengamos una adopción de la disponibilidad frente a la confidencialidad y protección del dato. ¿Qué significa? Al final, todas las medidas y sistemas de seguridad han adoptado el cloud por la flexibilidad que tienen, y esto ha provocado que la dispersión de los usuarios genere nuevas ciberamenazas que no han pasado desapercibidas para los atacantes. Podemos ver en el contexto de los ataques o ciberataques que hemos visto dentro de la protección del dato que la amenaza del insider sigue estando presente, y en la exfiltración de datos críticos para la compañía. Dentro del punto de la regulación podemos encontrar que vivimos en un entorno ampliamente regulado, principalmente y más en Europa, pero principalmente por la GDPR, pero en función de nuestro negocio podemos ver que hay diferentes normativas que nos pueden aplicar, como la NIS, el EPIC. En función de la normativa o el negocio que tengamos, nos aplica una normativa diferente, y esto provoca que tengamos que adoptar medidas de seguridad acorde a este tipo de regulaciones. Además, tenemos también la centralización de la información y el aumento del uso del cloud. Las estrategias han seguido adoptando esta migración de nuestros sistemas a los entornos corporativos en la nube, pero tenemos que tener en cuenta que provoca, al final, cuando contratamos nuevas estructuras y nuevos soportes para albergar nuestros datos, hay que tener en cuenta el tipo de aplicación sobre la que van a trabajar, ya sea IaaS, PaaS o SaaS. Tenemos entornos de cloud que lo que hacen es proveer un servicio, pero desde el punto de vista del fabricante hay que tener muy en cuenta qué servicios nos ofrecen en cuanto a la seguridad. Normalmente hay que contratar nuevos servicios o servicios extras que protejan los datos en los entornos de cloud, como pueden ser los servicios de CASB. La descentralización de acceso por parte de los usuarios lo que provoca es que tengamos un entorno mucho más disperso. Los usuarios pueden acceder desde cualquier lado. Se provoca o se genera un sentimiento de no pertenencia, y esto al final nos genera cierta inseguridad, ya que si pensamos que tenemos todo centralizado, pero luego los accesos se producen desde diferentes sitios, podemos encontrarnos con que las amenazas pueden estar detrás de lo que es el propio usuario. El aumento del uso de las aplicaciones cloud nos provoca que tengamos accesos desde ubicaciones no controladas, accesos desde canales no controlados, lo que provoca que el perímetro de la compañía se vea ampliado. Como podemos ver, solo el 5% de las aplicaciones que se tienen controladas forman parte, digamos, de las aplicaciones corporativas. Sin embargo, el resto es el ecosistema de aplicaciones que no tenemos controlados, donde van nuestros datos y que forman parte del Shadow IT. La movilidad ha venido para quedarse, lo que provoca que tengamos que reciclar nuestros conceptos en cuanto a seguridad. Tenemos análisis hechos sobre el ciclo de vida de los datos, pero el hecho de que la dispersión de los usuarios sea mayor y que la concentración de los datos también sea mayor, provoca que tengamos que reanalizar este ciclo de vida y proponer medidas de seguridad en cada uno de los estados donde nos encontramos que puede estar el dato. Además, podemos encontrar que, como foco claro de todos estos factores y decir estas ciberamenazas, como epicentro se encuentra el usuario. El usuario
empieza a trabajar desde sitios que no son la oficina. Esto provoca que una falta de pertenencia, una falta de sensación de seguridad, y provoca que las amenazas que pueden aplicar a estos usuarios sean mayores. En este caso estamos hablando de robo o filtración de las credenciales o suplantación del usuario o secuestro de la información. En ambos casos se plantean soluciones de protección del dato que pasan por proteger tanto el puesto cliente, las soluciones de comunicación y redes, y el cloud directamente con soluciones como DLP, CASB, Proxy. Son soluciones 360 que lo que van a provocar es que tengamos un mayor control sobre las acciones del usuario. Sobre todo si lo podemos complementar con capacidades de user behavior, donde podemos analizar comportamientos no estándar del mismo usuario en base al riesgo que podemos tener ya identificado de ellos. La manera correcta de acometer estos proyectos es siempre empezando por descubrir la información sensible, analizando qué información tengo que proteger, analizando el ciclo de vida de esta información y seleccionando las tecnologías que nos van a proteger contra esas amenazas. También no solo consiste en implantar ese tipo de tecnologías, sino de proveer de un servicio gestionado que al final es un servicio extremo a extremo desde el punto de vista corporativo, donde no tenemos que estar preocupados de la amenaza, sino que haya un tercero que pues, nos provea de este servicio de seguridad de una manera desatendida y que nosotros podamos pues, investigar o realizar cualquier tipo de acción siempre con el mismo interlocutor. Y doy paso a mi colega Lucas. Hola, buenos días. Antes de nada, agradecer a Deloitte la oportunidad que nos brinda estar aquí conjuntamente y gracias a todos vosotros por asistir a esta ponencia. Comentando con lo que Miguel venía diciendo, movilidad, aplicaciones cloud, crecimiento, el uso de ese perímetro, capacidad de acceder a datos en cualquier momento y desde cualquier sitio, quería remarcar previsiones que nosotros vemos para 2021, donde el crecimiento en cloud sigue siendo muy amplio, veis los datos, la inversión igualmente en entornos, prácticamente la inversión en este país, la mitad se va a realizar en entornos cloud y por último podréis ver los importes de inversión o de gasto de aquellos del sector en de data protection y security, con lo cual es muy significativo y sobre la cual basaremos la presentación. Decir, poner en contexto y bajando al contexto ya no solo del dato, sino del contexto genérico, sino yendo directamente al dato. Como podéis ver en la pantalla, el 90% de los datos se han creado en los 2 últimos años. El impacto medio de la pérdida de datos o del robo de datos es de 3,2 millones de dólares. El 70% de las fugas de información no se conocen hasta meses después. Hay un contexto regulador que ya ha contado Miguel bastante importante y adicionalmente, también lo ha contado Miguel, hay una movilidad donde usuarios y datos son el nuevo perímetro, independientemente de dónde estén y en el momento que se accedan. Por tanto, desde Forcepoint vemos distintos retos en la protección del dato, retos en cuanto a la diversidad de políticas, retos en cuanto a la capacidad del dato de poder estar o pensar que está estático y la visibilidad de ese dato. Partiendo de esos retos que desde Forcepoint vemos, Forcepoint lo aborda o cree que proteger los datos viene pues oye, que un 43% de esos datos se están almacenando en el cloud. Lo hemos visto antes en el comienzo de mi parte. El 50% de la inversión es en cloud, pero el otro 50% es on-prem. Sigue siendo tecnología tradicional. Por tanto,
sabiendo que el 43% de los datos se almacena en el cloud, hay un 57% que se siguen almacenando en la organización, que hay que cubrir. Hay que tenerlo claro y hay que tenerlo bastante en cuenta. La tendencia es ir al cloud, pero sigue habiendo un 57% del dato que se guarda en la organización. Y el 56% de los datos no son gestionados por los departamentos de IT o de seguridad. Por tanto, lo ha venido diciendo Miguel, se necesita visibilidad, se necesita conocer en dónde se guardan esos datos para poderles dar una protección a ellos. Nos lleva a los 3 grandes pilares en los cuales se basa Forcepoint en la protección del dato. Protección en el endpoint, lo hemos visto antes, hay que saber dónde está el dato. Uno de ellos, la creación de ese dato normalmente se acaba haciendo en el endpoint y es el primer punto de acceso a la información corporativa. Otro de los retos que se ponía y una solución que pone Forcepoint encima de la mesa es, independientemente de dónde se encuentre ese dato, usar las mismas políticas. Da igual que esté on-prem o esté en cloud, la política siempre es la misma. Y por último, el riesgo. Conocer el riesgo del usuario, poder ir adaptando en función de cómo va actuando ese usuario el riesgo y conforme a ello ir pudiendo poner políticas que hagan que ese dato no salga de la organización o bien que ese usuario no pueda conectarse a ciertos entornos de la propia organización que por bien una infección o bien porque busque una exfiltración consciente. Esto, la aproximación que hace Forcepoint con los 3 pilares que hemos hablado en la slide anterior, es proteger el acceso a cualquier dato en cualquier sitio y en cualquier momento. Encontramos a día de hoy, ya lo ha comentado Miguel y lo he estado comentando ya anteriormente, un entorno muy distribuido donde hay que controlar un acceso, hay que controlar ese uso de la información y sobre todo hay que garantizar la continuidad de negocio. Como veis, hay 5 grandes carteles donde uno es continuidad de negocio, otro es el propio dato donde se guarda, estar conectados y protegidos, estar protegida la parte de la red y la parte de aplicaciones cloud y estar protegido aquel data center que está en una nube bien pública o bien privada. Por tanto, la aproximación a nivel tecnológico y capacidades que hace Forcepoint es una arquitectura nativa en cloud, pero con un sabor híbrido, perfectamente desplegable on-prem, dando cobertura, como hemos venido hablando anteriormente, a la mitad del gasto de IT en este país actualmente y donde te va a permitir un control de esa información, del propio acceso, del usuario y del dato. Estáis viendo en la diapositiva muchas cajas, ¿vale? Es la solución con la cual Forcepoint garantiza que toda aquella información que se mueve de una forma segura porque estamos monitorizando el tráfico web y el tráfico que va a aquellas aplicaciones que están en nube, estamos monitorizando ayudamos a las nuevas posturas de seguridad de acceso a usuarios a aplicaciones determinadas, como puede ser Zero Trust, ayudamos a segmentar las redes y que el acceso a los datos que haya dentro de la propia red sea seguro, hemos hablado, firewall o bien con DLP, monitorizando quién accede a qué, si tiene los permisos y pudiendo revocar esos permisos. Y por último le ponemos información de contexto en cuanto a el comportamiento del usuario, saber si o bien el usuario está infectado o bien quiere hacer exfiltración de información de una forma consciente o lo está haciendo de una forma inconsciente. Pero sí monitorizamos cualquier tipo de actuación que el propio usuario quiera hacer en cualquier segmento de la red o en cualquier aplicación o en cualquier entorno que la compañía le permita al usuario acceder. Por tanto,
y como resumen de lo que os he estado contando, hay una nueva forma de proteger los datos. Se debe de ser proactivo y preventivo y no ser correctivo. Se ha de educar a los propios usuarios en cómo trabajar, evaluando los riesgos que puede estar habiendo en cada uno de esos usuarios y, por tanto, poder actuar conforme ese riesgo cambia y se adapta. Con lo que os hemos contado se da una visión holística. Miguel os ha contado todos los servicios que Deloitte provee para hacer una visión holística desde que un usuario se levanta por la mañana y empieza a generar conexiones y a mover información de un lado a otro y a compartirla. Holísticamente la seguridad la proveemos conjuntamente. Y por último, permitimos unas políticas dinámicas y homologadas en los cuales permiten que, independientemente de dónde esté el dato, la política sea cross a cualquier entorno. Veréis también en el slide pues, distintos informes donde hablan de Forcepoint como líder, ¿vale? Y lo que quería remarcar en la última slide es por qué Forcepoint y Deloitte somos líderes y conjuntamente sumamos, se cumple la regla del 1 más 1, 3. ¿Por qué? Porque viendo lo que os hemos estado contando tanto Miguel y yo en qué áreas de trabajo o qué áreas de mejora un cliente aborda, que acaba siendo una transformación digital, migración a nube, convivencia en entornos híbridos y unos desafíos financieros, de forma conjunta conseguimos que ello mejore. ¿Mejore por qué? Porque conseguimos una mejora tecnológica. No tienes que renunciar a un best of breeds para obtener una plataforma de ciberseguridad. Se integra de una forma muchísimo más fácil y homologas a una única plataforma a poder darte la cobertura de distintos servicios que tú estás proveyendo a todos tus usuarios. Y por último, hay mejoras financieras. Lógicamente, para vosotros, un único player de una forma conjunta, aunando distintas capacidades de seguridad en un único partner, en un único proveedor, implica que podemos llegar a acuerdos estratégicos, implica que se puede hacer predecible ese gasto e implica que os podemos acompañar en todo ese proceso de transformación digital en cuanto a la protección del dato, protección de acceso y securización de las aplicaciones en cloud y tráficos se refiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Despedimos la sesión. Gracias por vuestra asistencia y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Hola, muy buenas de nuevo. Bueno, pues bienvenidos a la ronda de preguntas. Estamos revisando el chat. Ante todo, dar las gracias tanto a Miguel como a Lucas esta fantástica ponencia que nos han regalado. Y bueno, tenemos por aquí, tenemos muy poquito tiempo, entonces estamos seleccionando fundamentalmente, vamos a seleccionar cuatro de las preguntas que han entrado. Algunas clarísimamente son para Miguel, otras para Lucas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, lanzo la primera para Miguel. Nos consultan cómo están afrontando estos retos las empresas actualmente. Pues sobre todo están esforzándose en alcanzar o en acelerar el proceso de adquirir una estrategia dentro de lo que es protección del dato. Nos consultan sobre todo cómo comenzar a construir esa estrategia, dado quizás la premura en muchos casos, pues en acelerar ese descubrimiento de activos y luego construir ese plan estratégico para poder abordar su parque tecnológico en cuanto a protección de datos se refiere. Fenomenal. La segunda pregunta que hemos seleccionado sería directamente para Lucas. Lucas, ¿es necesario tener ya un ecosistema de seguridad para abordar soluciones de protección del dato? ¿Lucas? Hola, sí, Bueno, estoy, disculpa.
Sí, a tu pregunta no es necesario tener ya soluciones, dependiendo de la necesidad que se pueda tener en el momento que se pueda tener, puedes abordar un proyecto de protección del dato desde distintos ámbitos, bien primero descubriendo y clasificando la información y posteriormente protegiendo los distintos canales sin tener que abordar todos desde el primer momento. Puede ser el canal endpoint, puede ser el canal web o puede ser el canal email, y en función de las necesidades o del quick win que quieras obtener en la protección de información, elegir uno u otro o todos. Muchas gracias, Lucas. Tenemos por aquí otra pregunta. Se la vamos a lanzar a Miguel. ¿Qué impacto en el usuario final se espera de la adopción de las medidas de seguridad propuestas? Bueno, pues en realidad, como hemos estado comentando durante la charla, la adopción de estas soluciones, muchas tienen que ir directamente asociadas al cloud, por lo tanto ahí el riesgo de impacto es mínimo. Siempre hay un coste computacional de incluir nuevas soluciones, pero todas las tecnologías y soluciones de las que hablamos están pensadas para minimizar el impacto y para poder ser asumidas incluso cuando el usuario final está en remoto. Estupendo. Y tenemos por aquí otra pregunta, yo creo que no nos va a dar tiempo a mucho más. Miguel, nos consultan si existe alguna normativa que regule el uso de los medios o activos tecnológicos de las empresas con la situación de dispersión actual. Bueno, pues en realidad sí que hay un cuerpo normativo generalista para cualquier tipo de protección del dato que se apoya y que está basado en normativas europeas, pero si bien es cierto que las empresas pueden apoyarse en este tipo de normativas, es muy importante también tener construido un cuerpo normativo interno con un manual de medios tecnológicos, donde se recoja un poco qué se espera que el usuario haga de una manera correcta y qué es lo que no puede hacer, y que sea aprobado por para poder realmente tener definida una estrategia de educación sobre el usuario en cuanto a materia de protección de datos se refiere. Estupendo. Yo creo que no tenemos tiempo para muchas más preguntas. Cedo digamos que la palabra a Miguel para que haga el cierre de esta fantástica ponencia. Pues nada, simplemente quería agradeceros a todos los asistentes que hayáis estado ahí y que podéis continuar vuestras preguntas en la sala de networking. Como ya sabéis cómo podéis acceder, pues estaremos ahí encantados de atenderos. Muchísimas gracias a todos.